Muy buenas, les habla de nuevo el profesor Héctor Mosquera con un problema de fluidos o principio de Arquímedes. Entonces dice que un aerómetro es un cilindro con una masa en uno de sus extremos, posee un volumen de 8 centímetros cúbicos en total. Ese aerómetro flota dentro del agua con 4 centímetros cúbicos de volumen fuera de la superficie. Eso es lo que uno aprecia. Si en otro fluido flota con 2 centímetros cúbicos de volumen fuera de la superficie, ¿cuál es la densidad de este fluido? Un aerómetro es un instrumento entonces que se utiliza en física para apreciar y conocer la densidad de un fluido extraño o desconocido. Entonces, como vemos acá, entonces tenemos que nos dan como datos la densidad del agua, que es un dato conocido, que equivale a 1 gramo por centímetro cúbico, el volumen total del aerómetro, que es 8 centímetros cúbicos, el volumen de agua que desplaza debido a que el aerómetro está allí adentro. Entonces ese volumen de agua que desplaza el aerómetro es equivalente a 4 centímetros cúbicos. No confundir con lo que uno aprecia por fuera del agua, que es la otra parte del aerómetro, que en este caso serían nosotros mismos 4, pero no es ese el que hace que el agua suba. Entonces, cuando un cuerpo se introduce dentro de un fluido, lo que hace es que se introduce y él ocupa un espacio allí. Entonces, ¿qué hace el agua? Tiene que salir, empieza a ascender, a subir. Por eso usted ve que a veces si metemos un objeto dentro de agua, entonces empieza el agua a derramarse. Este es el caso en que estamos analizando, estudiando. Bien, entonces también conocemos el volumen del fluido en el otro cuerpo. Ahora nos dicen que averigüemos cuál es la densidad del aerómetro. Pues sería una de las preguntas clave que no nos la dan. Es una pregunta que se llama una pregunta intrínseca, que no está explícita, pero está intrínseca dentro del problema. Y la última pregunta, que sí es explícita total, es la de cuál es el fluido al cual se introduce por segunda vez el aerómetro. Entonces aplicamos la primera ley de equilibrio de la estática, o primera ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas, cuando no actúan fuerzas sobre un cuerpo, la suma de todas las fuerzas da 0. El empuje va para arriba y el peso va para abajo. ¿De quién? De este aerómetro que va para abajo, el peso, y el empuje del agua que lo tira hacia arriba. Por eso usted ve que él sube y baja. Entonces, bien, ¿qué es empuje? Entonces es la masa del fluido de cuerpo de agua que se subió por la gravedad. Y lo mismo aquí, ¿cuál es el peso del aerómetro? Pues la masa del aerómetro por la gravedad. Pero bien, ¿qué es masa? Nos enseñaron desde quinto de primaria que masa es densidad por el volumen, mírenlos ahí. Y en el otro lado tenemos lo mismo, densidad del aerómetro por el volumen del aerómetro, que son datos conocidos, y la gravedad. Como en ambos lados aparece la gravedad, la puedo cancelar y voy a despejar de aquí. La incógnita sería hallar la densidad del aerómetro. Lo que está acompañando al aerómetro o a la densidad es el volumen del aerómetro. Eso es lo que está multiplicando. Entonces nos enseñaron que la propiedad inversa de multiplicar es que este pasa a dividir. Como apreciamos acá, miren que nos quedó densidad del agua por el volumen de fluido desplazado o de agua sobre el volumen del aerómetro, que ya dijimos que era un dato conocido. ¿Cuál es la densidad del agua? 1 por volumen de líquido desplazado que se subió debido a que se metió el aerómetro ahí, es 4. 1 por 4, 4 dividido 8, que es el volumen total del aerómetro. Si simplifico eso me da un medio. Un medio es lo mismo que 0,5. Ahí tenemos pues conocido cuál es el volumen, cuál es la densidad del aerómetro. La densidad es 0,5 o un medio gramo por centímetro cúbico. Esas son las unidades de densidad. Ahora vamos a responder, ya sabiendo esto, vamos a responder cuál sería la densidad del nuevo fluido donde se introduce el aerómetro, sabiendo que él se desplazó cierta cantidad. Observemos.
Entonces volvemos acá, miramos los mismos datos de arriba o de la situación anterior, la densidad del agua conocida, el volumen del aerómetro, volumen de agua desplazado, pero eso era para la primera situación. Ahora en la segunda situación tenemos que tener en cuenta este dato. Observemos que al introducirse el aerómetro ya en este nuevo fluido, observen que ya el fluido es diferente, vemos un color diferente. Vamos a ver qué sucede cuando él empieza a introducirse ese aerómetro dentro de este fluido. Observemos hasta dónde está bajando. Observen y aprecien con cuidado ese nuevo dato. Ya les decía que ese es el clave, no es lo que yo veo por encimita del agua, sino lo que está por debajo del agua, es lo clave. Como nos indica la flechita, nos está indicando que la cantidad de volumen o de cuerpo sumergido dentro de ella equivale a 8 centímetros cúbicos. Esa es la cantidad de volumen del aerómetro que está dentro del agua. Entonces vuelve y juega la primera ley de Newton o primera ley de equilibrio de traslación. Entonces nos dice que eso es igual al empuje. El fluido empuja el cuerpo hacia arriba y el peso tira para abajo. ¿El peso de quién? Del aerómetro. Entonces vuelvo y despejo, pero ya sabemos cómo despejar. Entonces, como ya sabemos despejar, no voy a hacer ese paso o todo ese paso que hicimos allá en la situación anterior, sino que una vez ya la muestro despejada y me digo que densidad del fluido es igual a la densidad del aerómetro por el volumen del aerómetro total sobre el volumen o parte del aerómetro que está introducido en este nuevo fluido. ¿Que cuánto es? Ojo, mire que allá nos está diciendo muy claramente la flechita que este aerómetro se está introduciendo dentro de ese fluido 6 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que vemos acá, 6 centímetros cúbicos. Muy bien. La densidad del aerómetro, acabamos de hallar, nos dio 1/2. Y el volumen total de ese aerómetro era 8. Mírenlo acá. 8 por 1/2 nos da 4. 4 dividido 6, lo simplifico, me queda 2/3 y al final divido y me da 0.7. Esa es toda la situación que queríamos hallar. Bueno, muchas gracias. No olviden que les habló su profesor Héctor Mosquera con mucho gusto.